¿Qué tal? Es una bendición nuevamente encontrarnos aquí en esta clase. En verdad que es un gozo poder continuamente acercarnos, ¿verdad? A la reflexión bíblica sobre lo que hemos estado ya indagando en semanas anteriores, ¿no? Al referirnos sobre el conocimiento de Dios, ¿no? Aquellas doctrinas que le caracterizan a Él. Y bueno, prácticamente nos encontramos ya en la parte final de nuestro curso. Creo que sin lugar a dudas ha sido un tiempo de muchísimo enriquecimiento, de muchísimo conocimiento acerca de nuestro Dios. Y ya el día de hoy estaremos abordando nuestro último tema, ¿no? Que tiene que ver con la providencia de Dios, la providencia divina, la cual hace referencia a esa obra continua de Dios sobre su creación, ¿no? El cuidado y el obrar que él tiene hasta el día de hoy sobre su misma creación. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar nos ponemos en las manos de nuestro Dios, le oramos a Él para que Él nos dirija en este momento? Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios, te damos gracias porque es la oportunidad, Señor Dios, de reunirnos hoy, Padre, para poder aprender, para poder reflexionar de ti, Señor. Hoy te suplicamos que nos dirijas, Padre, y que nuestra vida pueda ser verdaderamente enriquecida por tu palabra, Señor Dios. Te lo rogamos, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor Dios, pueda capacitarnos y pueda instruirnos por medio de las Escrituras. En Cristo Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Amén. Eh, la providencia de Dios, este es uno de los temas, ¿verdad? Es una de las doctrinas que está a la par con el tema de la creación. Ustedes ya pudieron ver durante la semana pasada, ¿verdad? Toda aquella cuestión que se refiere al tema de la creación y finalmente concluíamos en parte de las lecturas, inclusive en el foro cada uno de ustedes pudo argumentar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el hecho de cómo es que Dios, en realidad, en este momento nosotros, por medio de las Escrituras, podemos creer que es un Dios que de la nada creó absolutamente todo. Y es que es una conclusión fundamental porque no estamos diciendo que Dios creó las cosas a partir de algo que ya existía, ¿no? Sino que Él mismo fue quien produjo, quien creó la materia de la cual posteriormente el universo sería creado, no sería formado. Así es de que esto nos lleva entonces al otro tema que tiene que ver con la providencia de Dios y bueno, hace referencia a cómo es que Dios en este momento sigue sustentando su creación, cómo es que Dios sigue dando ese cuidado a su creación y finalmente, ¿no? Cómo es que Él seguirá gobernando sobre su misma creación, ¿no? La Confesión Westminster, en cierto sentido, hace alusión al tema de la providencia y lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Resumiendo un poquito de ese extracto de la Confesión Westminster, note lo que dice, Él es el Dios creador, en primer lugar Él afirma, ¿no? Él es el Dios creador, pero sigue diciendo, Él es quien sostiene, Él es quien dispone y Él es quien gobierna absolutamente a todas las criaturas, ¿sí? Y esto lo hace desde su santa y divina providencia, conforme a la presencia infalible, es decir, al libre e inmutable consejo de su voluntad. Así es de que esta confesión tiene varios puntos importantes que arrojan luz, ¿no? A cómo es que en nuestro acercamiento, en nuestra reflexión teológica a las Escrituras, podemos ver cómo es que Dios, aparte de que está creando esa creación, aparte de que Él es quien la formó, Él en este momento está dirigiendo, Él está disponiendo y Él está sencillamente en su divina providencia tomando el control, ¿no? Sustentando absolutamente todas las cosas que suceden dentro de nuestro alrededor, las cosas hablando en lo que se refiere a cuestiones invisibles y a lo visible también, ¿no? Así que una vez que entendemos que Dios es el creador todopoderoso, ¿verdad? Podemos decir también que el hombre está siendo preservado, está siendo dentro de esa creación, ¿no? Gobernado por la providencia de Dios. Es decir, es Dios quien sigue en control absolutamente de eso. Aunque por una parte es verdad que la providencia no se encuentra, el término providencia no se encuentra en el texto bíblico, ¿verdad? También podemos decir que este tema de la providencia está revelado a lo largo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos hablan acerca del propósito que Dios tiene sobre su creación, ¿no? Del propósito que Dios ya de antemano
Él ya había establecido para su creación. Ahora, ustedes pudieron observar en cada una de las lecturas, por ejemplo, de Erickson Millar, pero hay un escritor que, aunque no se los di como parte de la bibliografía, ese escritor es muy conocido, ¿no? Lo conocemos como Grudem. Él define sencillamente la providencia como la intervención continua de Dios, ¿no? Es decir, esa intervención que Dios tiene absolutamente en cada momento, en cada instante de la historia. Es decir, en este mismo momento Dios está interviniendo en su creación, Él está obrando como Él ya lo ha determinado, ¿no? Y él dice, Grudem dice que esta intervención de Dios tiene que ver con absolutamente todas las cosas creadas, ¿no? De tal manera que él sencillamente la sigue manteniendo, la sigue teniendo en un estado de conservación, y por lo cual nosotros podemos decir que hasta este momento las cosas existen porque sencillamente Dios ya lo ha determinado, Él lo está dirigiendo, Él lo está asignando ya desde la eternidad, y sencillamente Él está teniendo el control de eso que Él ya ha asignado, ¿no? Por otra parte, uno de los autores que ustedes pudieron leer nos habla acerca de Erickson Millar. Dice que la providencia, ¿verdad?, está haciendo alusión a esa conservación divina en la misma creación, ¿no? Es decir, nuevamente se menciona acerca del cuidado. Dios está conservando, Él está cuidando. Pero lo interesante de Erickson Millar es que dice que Él también está gobernando, ¿no? Él está cumpliendo su propósito en absolutamente toda esta creación, pero también Él añade que en ninguna manera, haciendo alusión a la cuestión del pecado, Erickson Millar añade que en ninguna manera Dios puede ser frustrado por el pecado, ¿verdad? O por las decisiones incorrectas del ser humano. Es decir, el hecho de que Dios esté gobernando, el hecho de que Dios providencialmente esté resguardando su creación, no quiere decir que la actitud o la intervención humana puedan actuar en contra de eso que Dios está guardando, ¿no? Finalmente, ustedes pudieron observar que es Dios quien, a pesar de eso, Él sigue teniendo el total control y absoluto de lo que sencillamente está ocurriendo dentro del cosmos y dentro de su creación, ¿no? Ahora, y yendo un poquito al texto bíblico, nosotros observamos que el apóstol Pablo hace referencia en infinidad de pasajes, ¿no?, sobre cómo es que Dios está resguardando, cómo es que Dios está sosteniendo, cómo es que Dios está preservando, ¿no? Y me gustaría llevarlos a algún ejemplo de estos de los que nos menciona la Escritura, pero antes de llevarlos a eso de manera particular, el autor a los Hebreos menciona algo bien interesante en el capítulo número 1 de Hebreos, el versículo número 3. Y si ustedes, por favor, pueden también disponer un momentito para buscarlo en las Escrituras, poder entender un poco más cómo es que ese Dios, ¿verdad?, providencialmente está teniendo el control de todas las cosas, ¿no? En su carta a los Hebreos, el escritor, ¿verdad?, el capítulo número 1, el versículo número 3, nos dice que el Hijo irradia la gloria de Dios, ¿no? Y dice que este mismo Hijo expresa, ¿verdad?, el carácter mismo de Dios y sostiene absolutamente todas las cosas con el gran poder de su palabra. Y este pasaje es relevante y es claro para nosotros el día de hoy, porque en primer lugar nos habla acerca de ese Hijo que está irradiando, es decir, de ese Hijo que está revelando la gloria de Dios, ¿no?, que está expresando el carácter de ese mismo Dios, ¿no? Hemos reflexionado en estas últimas semanas de cómo es que cada uno de los atributos de Dios finalmente están siendo revelados tanto en el Hijo, pero también en el Espíritu Santo, ¿no? Así que cuando el escritor en su carta a los Hebreos está refiriendo que el Hijo irradia la gloria de Dios, el carácter mismo de Dios, nos está hablando precisamente, ¿no?, cómo es que el Hijo está revelando eso, ¿no? Pero aparte de eso nos dice el escritor sagrado que es el Hijo mismo, es Dios mismo, es la Trinidad misma quien está sosteniendo absolutamente todo lo creado, ¿no? Interesantemente dice el autor que todo esto él lo está sosteniendo con el poder de su palabra, ¿no? Y esto es interesante porque ustedes también reflexionaron semanas pasadas cuando hablamos acerca de los decretos divinos, ¿no? Cómo es que en algún momento el ser humano tiende a llegar a expresar o hablar, ¿no?, en términos, por ejemplo, de decretos, en los que
se afirma o se piensa que el ser humano tiene una autoridad o un poder para poder decretar algo, ¿no? O en ese sentido, nos damos cuenta que esto fuera del texto bíblico en realidad no tiene una validez, ni mucho menos dentro del texto bíblico, ¿no? Porque al hablar del decreto de Dios, estamos hablando de ese Dios que sencillamente Él ya ha ordenado todas las cosas, de ese Dios que en este momento sencillamente está dirigiendo, ¿no? Está resguardando lo que Él ya determinó. Y todo esto sabemos, como dice el autor a los Hebreos, que lo hace sencillamente con el gran poder de su palabra, ¿no? Ahora, cuando nosotros entendemos la palabra griega como sostiene, es interesante que entendamos particularmente el significado, porque está dando una connotación de llevar o de cargar. Así que en un sentido, nosotros podemos afirmar que cuando el autor dice que el carácter mismo de Dios, ¿verdad? Hablando de Cristo, es quien sostiene todas las cosas, estaría diciendo que Él es quien lleva, ¿no? Que Él es quien está cargando absolutamente todo, ¿no? Ahora, por lo que en este pasaje de manera particular, notamos que el presente participio de Hebreos capítulo 1, versículo número 3, está indicando, ¿no? Que Jesús continuamente está llevando a cabo absolutamente todas las cosas que suceden en el universo, ¿no? Y esto lo hace, como dice el escritor, con el mismo poder de su palabra. Ahora, en ese sentido, es posible afirmar que Dios continúa dando aliento, que Dios continúa dando ese sustento a cada momento de todo lo que nosotros podemos ver, inclusive de nosotros mismos, ¿no? Así que no es que Dios en este momento esté creando continuamente, no es que Dios en este momento esté haciendo cosas diferentes a lo que Él ya hizo desde el inicio en la creación, sino que más bien Dios está preservando en la totalidad todo lo que se refiere a su obra, ¿no? Esa preservación, entonces nos referimos y hacemos alusión a que Él está cargando, Él está llevando, Él está sencillamente dando dirección a lo que Él ya determinó, a lo que Él ya ha creado, ¿no? Así que cuando nosotros venimos entonces al tema de la providencia, es importante tener esto en mente. Nos habla acerca de cómo es que Dios está teniendo el control de todo lo creado. Ahora, entendemos entonces que las cosas no suceden, ¿verdad? Sencillamente por obra de la casualidad o por obra del destino, como algunos llegan a mencionar, sino que todo lo que sucede, finalmente entendemos que ya está establecido por Dios. Él ya lo ha determinado, Él ya lo ha decretado, ¿no? Por ejemplo, el autor en el libro de Proverbios, el capítulo número 16, nos habla también sobre esto, ¿no? 16, versículo 33, nos habla de esto y nos refiere cómo es que la suerte en realidad está siendo determinada, está siendo dirigida en ese sentido, ¿no? Por Dios. El pasaje es bien claro, dice, no hablando acerca de esa suerte, ¿verdad? Nos dice que la suerte se echa, ¿no? Está en el aire, sencillamente lo podemos identificar nosotros con algún volado, ¿no? La suerte se echa, pero al final dice que el veredicto viene de parte del Señor. Así que lo que para nosotros es suerte, lo que para nosotros es en algún momento, ¿no? Quien puede definirlo, quien puede mencionarlo como una muy buena suerte o una muy mala suerte, entendemos que sencillamente el veredicto viene de parte de nuestro Dios, ¿no? Entendemos que nada, absolutamente nada ocurre al azar o por el destino, ¿no? Sino que más bien Dios está en control de todo esto. Ahora bien, por una parte sabemos que la providencia divina, ¿verdad? Es la que mantiene y es la que sostiene la totalidad de su creación, ¿no? Pero también a la misma par que la está sosteniendo, a la misma par que está dirigiendo a su creación, ¿verdad? Entendemos que esta dirección, la manera en cómo la está dirigiendo, sencillamente está cumpliendo su propósito. Y esto es bien interesante porque no solamente la preserva, ¿no? No solamente la está de alguna manera en su providencia divina, no solamente la está sosteniendo, ¿no? Sino que a la misma par es Dios mismo quien la está dirigiendo para cumplir su propósito. Por eso creo que es maravilloso observar cómo es que Dios está guiando,
dándole el propósito definido que Él ya tenía para su creación. Y ante esto, cada uno de nosotros entendemos que como seres humanos ya, en este caso, regenerados, como seres humanos ya perdonados, podemos entender que es Dios quien sigue preservando en este momento nuestra vida, ¿no? Es Dios quien hasta este momento sigue dando dirección a cada uno de nosotros, ¿no? Mencionaba hace un momento sobre algunos de los ejemplos que pone el apóstol Pablo. Por ejemplo, está el pasaje de Romanos, por favor, capítulo número 8, versículo 38 en adelante. Este pasaje también nos habla de cómo es que esa preservación, de cómo es que ese cuidado, ¿verdad?, que Dios tiene sobre su creación, evidentemente hace alusión a cada uno de nosotros, ¿no? El pasaje de Romanos, versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 38 al 39, nos dice que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Y el apóstol afirma y dice, hablando acerca de la muerte, hablando acerca de la hambruna, hablando acerca de la persecución, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? Finalmente nos sigue hablando acerca de esa providencia de Dios, de cómo es que a pesar de todos los factores, hablando ya en la vida del creyente, ¿no? Cómo es que esos factores en algún momento llegan a opacar, ¿no? Llegan, en cierto sentido, a desestabilizar el peregrinar como cristianos. Observamos que es Dios quien sigue resguardando a sus hijos, es Dios, insisto, ¿no?, quien sigue resguardando a su misma creación. Ante esto podemos decir que entonces el cuidado de Dios y la preservación de Dios, es decir, esa protección de Dios sigue estando sobre nosotros en cada momento, en cada instante, ¿no? Dado que Dios, sabemos que está interviniendo, sabemos que Dios está tomando el control aún de las cosas más pequeñas, de lo mínimo que para nosotros pudiera parecer insignificante, finalmente sabemos que Dios está tomando el control de todo eso, ¿no? Ahora, aparte de esa preservación, aparte de que Dios está preservando su creación, las Escrituras también nos hablan del gobierno que Dios tiene sobre esta. Ese gobierno hace alusión precisamente al hecho de que no es que Dios, como algunas posturas lo afirman, ¿verdad? No es que Dios haya creado la creación y se haya ido, ¿no? Y la haya dejado funcionando como un relojito, ¿no? Y pareciera que ese reloj está descontrolado porque no hay nadie quien lo esté gobernando, quien lo esté dirigiendo, ¿no? Interesantemente, la perspectiva bíblica, ¿verdad?, nos habla de que así como Dios está dirigiendo providencialmente su creación, de esa misma manera Dios está gobernando a su creación. Y es que Dios tiene un propósito absolutamente para todo lo que hace o todo lo que permite que suceda en el mundo, ¿no? Y este propósito providencialmente entendemos que está siendo gobernado por Dios, ¿no? Así que todas las cosas deben de cumplirse a fin de que ese propósito de Dios sencillamente llegue a su cumplimiento. Está un pasaje bíblico, el Salmo capítulo 103, Salmo 103, versículo número 19. Este pasaje afirma una verdad bien interesante, bien importante sobre esto que estamos nosotros abordando, ¿no? Dice este salmo que es Dios quien ha puesto absolutamente todas las cosas bajo su autoridad. Y es interesante que la manera en cómo Dios está gobernando a su creación, perdón, hago una corrección, dije salmos, pero es incorrecto. Tenía aquí otro pasaje, el mismo autor, perdón, de primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 27, nos habla y nos dice que es Dios quien hasta este momento, Él sigue teniendo absolutamente todo bajo su autoridad o todo bajo su control, ¿no? El pasaje que mencionaba hace un rato de Salmo capítulo 103, versículo 19, está haciendo alusión a cómo es que su reino, cómo es que el reino de Dios domina absolutamente todas las cosas. Así que tanto el salmista está abordando cómo es que Dios está dominando, cómo es que el reino de Dios está por encima de todas las cosas, pero también más adelante vimos cómo es que Dios está,
primera carta a los Corintios, cómo es que Dios está en este momento sujetando todo bajo la autoridad de su poder, ¿no? Así que podemos decir que este gobierno de Dios se extiende absolutamente a toda la naturaleza, a toda la creación, desde lo que se refiere a la creación animal, desde lo que se refiere al destino de las mismas naciones, de todo lo que involucra, ¿verdad? Ya a la raza humana, ¿verdad? Está sin lugar a dudas interviniendo la providencia de Dios en la vida de todas y cada una de las personas, incluso lo que para nosotros parece ser un accidente, ¿no? Les pongo un ejemplo sencillo y claro, ¿no? El día de ayer, en la noche caminábamos, estamos ahorita sirviendo en algún lugar en el trabajo de enseñanza, y el día de ayer por la noche, ¿verdad? Habían, cuando salimos a cenar, algunas personas que se acercaban a nosotros y nos daban un ofrecimiento inapropiado, ¿no? Para los que hemos conocido el mensaje de la palabra, ¿no? Los que hemos sido ya reconciliados con Cristo. Y mientras se nos hacían esos ofrecimientos, esas ofertas, ¿no? Yo me ponía a pensar sobre esto, ¿no? Y aún decía, ¿cómo es que Dios sencillamente está permitiendo que esto suceda, ¿no? Él por alguna razón, él para que su propósito llegue a cumplirse, Él permite inclusive que estos ofrecimientos puedan llegar a nuestra vida. Sin embargo, entendemos que Él está reinando y Él está gobernando sobre todas las cosas, ¿no? En esto, sencillamente entendemos que no es obra de la casualidad. Dios permite absolutamente todo lo que suceda, ¿no? Por eso decía hace un momento que este gobierno de Dios se extiende desde las decisiones que en algún momento nosotros llegamos a tomar de manera apropiada, como aquellas decisiones que finalmente sabemos no fueron correctas, ¿no? Ahora bien, si decimos que Dios es quien está sosteniendo absolutamente toda la creación, si decimos que Dios es quien está gobernando toda la creación, la pregunta que en este momento nosotros nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué de la actividad entonces gobernadora de Dios y el pecado? O sea, ¿cómo es que Dios finalmente, si es omnisciente, finalmente si conoce todo lo que va a suceder? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios, sabiendo eso, está permitiendo que suceda el pecado, ¿no? ¿Cuál es la intervención entonces de Dios en cuanto al pecado, ¿no? Y lo primero que nosotros podemos argumentar es que la Biblia nunca expresa que Dios sea el autor o que Dios esté propiciando el pecado, ¿no? Ni mucho menos que Dios se deleite en el pecado. La Biblia nunca nos va a decir eso, ¿no? Lo que sí nos revela la Escritura es que Dios permite inclusive que el mal exista, ¿no? Dios, por poner solamente algunos ejemplos, ¿no? Dios permitió que el corazón de Faraón fuese endurecido para con un Moisés, ¿no? Y esto providencialmente ya Dios lo había determinado para que se pudiese revelar que Él es el gran yo soy, ¿no? Que Él es aquel que iba a liberar a Israel de la esclavitud. Así que Dios permitió que el corazón de Faraón fuese endurecido, ¿no? Dios endureció este corazón para que fuese posteriormente siendo expresado, o más bien dicho de una manera mejor, para que el poder de Dios fuese revelado sobre todo el imperio egipcio, ¿no? Así que el relato de este pasaje, por ejemplo, cuando vamos al libro de Éxodo, nos damos cuenta que es Dios quien permite todo eso, ¿no? Un ejemplo bien sencillo también está el ejemplo de José, ¿no? Aquel jovencito que evidentemente Dios tenía un plan para él, pero dentro de ese plan Dios permitiría que cada uno de sus hermanos le traicionaran. ¿Cómo es que Dios permitiría que cada uno de ellos atentara inclusive en contra de su propia vida, ¿verdad? Siempre estando Dios preservando la vida de este José, para que posteriormente Dios usara la vida de él como aquel que alimentaría no solamente años posteriores a su familia, sino a toda una nación. Así es de que Dios es finalmente quien permitía esto, ¿no? Otro ejemplo bien claro está el ejemplo que nosotros conocemos acerca de Job, ¿no? Aquel hombre que la Escritura dice que era justo, recto y temeroso de Dios, ¿no? Pero por alguna razón Dios le permitió a Satanás que él pudiese dañar todas las posesiones e hijos, ¿no? Y la misma esposa de este Job, ¿no? Insisto, providencialmente Dios estaba permitiendo eso, ¿no? Así que
estos ejemplos que nosotros estamos poniendo nos hablan de cómo es que el mal en ninguna manera se origina en Dios, de ninguna manera se origina en lo divino, pero sí es Dios quien está permitiendo que eso suceda para al final revelar su gloria, ¿no? Ahora, las escrituras también nos dan testimonio de cómo es que al final de todo esto, inclusive cuando Dios permite el mal, al final de todo esto, el propósito es la misma gloria de Dios, ¿no? Al propósito es que ese Dios sea revelado sobre todo como el único Dios soberano que gobierna absolutamente todo lo creado, ¿no? Ahora, ante esto, nosotros podemos nuevamente ir a las Escrituras y encontrar pasajes como los que expresa el apóstol Pablo en Romanos 8:28, ¿no? Cuando él dice que a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y el apóstol es claro, ¿no? Y afirma, para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito, ¿no? Este pasaje de Romanos 8:28, aunque muchos lo llegan a utilizar de una manera muy trillada, pero si somos cuidadosos, observaremos que nos está hablando acerca de esa providencia de Dios, de lo que Dios sencillamente ha determinado que suceda para su propósito, para el propósito que él ya tenía definido, ¿no? Ahora, sabemos que esta clase de convicción, en el caso, por ejemplo, de un Moisés, en el caso de un José, en el caso de un Job, ¿verdad? Les permitió al final de todo esto, en el caso, por ejemplo, de José, reconocer que era Dios quien había permitido eso, ¿no? Y el texto es claro cuando dice que José abre sus labios cuando se entrevista con sus hermanos y él les dice, lo que ustedes pensaron que era mal, dice, Dios permitió que esto sucediera para bien. Qué maravilloso es darnos cuenta de esto, porque, insisto, nos sigue revelando de esa providencia de Dios, ¿no? Ahora, en todo esto sabemos que Dios, si bien es cierto, está permitiendo que el mal suceda, si bien es cierto, inclusive está permitiendo en cierto sentido el pecado, estamos diciendo que no es en Dios en quien se está originando esto, ¿no? En el Nuevo Testamento ya encontramos, por ejemplo, lo que expresa Santiago en el capítulo 1, versículo 13 al versículo 14, Santiago dice que cuando cada uno de nosotros somos tentados, nunca podemos decir, ¿verdad?, que somos tentados de parte de Dios. Y el escritor afirma y dice, porque Dios jamás puede ser dirigido o tentado hacia el mal, ¿no? Y jamás, dice la escritura, jamás tienta a nadie, es lo que afirma también este pasaje. Y afirma finalmente, dice, sino que más bien esta tentación viene de nuestros propios deseos, es decir, de lo que se está originando en cada uno de nosotros, ¿no? Finalmente lo dice como aquellas seducciones, aquellas perversiones que sencillamente nos llevan y nos arrastran hacia la práctica del pecado. Así que categóricamente podemos decir que el pasaje de Santiago está afirmando que Dios jamás causará el mal, que Dios jamás puede ser en quien se esté originando el pecado, sino que más bien esto se origina en el corazón del hombre. Y sabemos que esto es a raíz de un hombre caído, ¿no? Un hombre que fue separado de Dios a causa de haber fallado y haber ofendido la santidad de este Dios, ¿no? Así que es importante que nosotros recordemos esto, ¿no? Dios en ningún momento está originando el pecado, Dios sí lo está permitiendo providencialmente para el cumplimiento de sus propósitos, pero esto es claro que lo entendamos nosotros, ¿no? Ustedes pudieron también observar, ya para ir cerrando, que en la lectura Erickson Millar nos dice que la relación de Dios con el pecado, ¿verdad? La relación que Dios tiene, entre comillas, para con el pecado no está originada en él. Dios es santo, Dios es quien está dirigiendo, Dios es quien está gobernando, pero el pecado de ninguna manera está siendo originado en él. Y es que Dios mismo en realidad aunque puede impedir el pecado, aunque puede sencillamente determinar que no suceda, Dios providencialmente y soberanamente, Él permite también que esto suceda, ¿no? Ustedes pueden profundizar ya en cada uno de los pasajes bíblicos que refiere Erickson Millar sobre este tema, porque creo que es interesante. Finalmente, lo que estamos tratando sencillamente de dar en esta hora es un breve repaso, ¿no? Para lo que ustedes ya pudieron observar, ¿no? Así que ante esto nosotros podemos ver cómo es que la providencia de Dios
es importante que nosotros la entendamos desde una perspectiva bíblica, ¿no? Es Dios quien en su gobierno soberano está dirigiendo. Y esto evidentemente nos causa a nosotros un conflicto, ¿no? Porque más de una ocasión llegamos a hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto? O sea, si Dios ya sabía que esto que está sucediendo va a ocasionar otra cosa, ¿por qué Dios lo permite, no? Y lo que veníamos mencionando desde el inicio de nuestro curso, cuando Dios sabemos que está por encima de nosotros, también comprendemos que nuestra mente no va en realidad a llegar a comprender el propósito muchas de las veces que Él tiene para nosotros, ¿no? Eh, no sé, en más de una ocasión intentamos ser demasiado minuciosos, ¿no? Señor, necesito entender tu propósito en esta situación. Pero de verdad creo que es importante entender que nuestra reflexión teológica nos lleva sencillamente a comprender esto, ¿no? Hemos sido creados para darle gloria a Dios. Por eso todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene este propósito, ¿no? Así que es importante que, insisto, tengamos esto en mente, ¿no? Finalmente podemos ir concluyendo y podemos decir también que la providencia divina no es un estímulo para el fatalismo en la que el creyente o inclusive el inconverso pueda llegar y decir, bueno, si Dios está dirigiendo, si Dios está gobernando, pues entonces es irrelevante lo que yo puedo hacer, ¿no? Más bien, el hecho de que entendemos que Dios está gobernando providencialmente a nosotros nos lleva a entender, ¿verdad?, que cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros actos son dirigidos responsablemente por ese temor a Dios, ¿no? Ante esto decimos que es cierto, Dios está gobernando, Él está dirigiendo, pero nuestras acciones son dirigidas responsablemente por el texto bíblico, por la palabra, ¿no? En ese sentido, esperamos que cada uno de nosotros pueda verdaderamente llegar a cumplir ese propósito de Dios, ¿no? Insisto, esto lo hacemos de manera responsable cada uno de nosotros. Así es de que yo les animo, hermano, hermana, que este tema de la providencia nos estimule y nos anime para verdaderamente creer que, si bien es cierto, Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros estamos también en ese propósito divino. Así que, ¿por qué no en esta hora les invito a que oremos, le damos gracias a Dios y dispongamos que Él siga obrando en nuestro corazón? Padre bueno, gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos has dado nuevamente, Señor Dios, de encontrarnos por este medio. Te suplicamos, Señor Dios, que lo que hemos leído, Padre, lo que hemos meditado, lo que hemos reflexionado, Señor Dios, pueda verdaderamente, Señor Dios, ser un bálsamo a nuestra vida de tal manera que en todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, en todo lo que somos, Señor, podamos darte gloria solamente a ti. Padre, gracias porque sabemos que en Cristo Jesús nuestra vida, amado Dios, está resguardada, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús todo lo que sucede a nuestro alrededor, Señor, sabemos que está siendo dirigido por tu propósito. Gracias porque sabemos que en tu fidelidad tú sigues obrando en nuestra vida. Hoy te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor Dios, y te pedimos que sigas dirigiéndonos en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, oh Dios. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.